En FM Ritmo estamos ya comentando desde la esquina del Coco. Desde la esquina del Coco, el pulso de la ciudad que palpita fuerte en los hechos y personajes que han forjado nuestra realidad. Bienvenidos a esta nueva cita en la esquina del Coco. Del Taytaybabura se ve radiante tu luz, Ibarra la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Cuna de arte, cuna de vida, cálida y linda, tierra de Dios. Siempre orgullosos te cantaremos, Ibarra leyenda y tradición. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en la radio y en las redes sociales. Hoy estamos en la esquina del Coco con el licenciado Jacinto Salas, periodista e investigador querendón de nuestra tierra, para comentar con él las páginas de su interesante estudio, inédito aún, Apuntes para la historia de la hotelería y el turismo en Ibarra, lo que considera como un acercamiento a los momentos de su desarrollo. Recorreremos, con la limitación del tiempo, los conceptos de turismo, las épocas anteriores, con los relatos de cronistas, comerciantes y viajeros, quienes los acogían y dónde se hospedaban, el turismo religioso, los primeros tambos, luego los primeros hoteles, y los momentos de encarar la actividad de una manera diferente, por ejemplo, con la creación del hotel turismo y los nuevos hoteles y hosterías que se combinaron en un sueño loco, la construcción del Autódromo Yaguarcocha como imán que atraería a la gente de todas partes hacia una época especial de la actividad del turismo. Como siempre en el programa, quienes nos siguen en las redes sociales pueden hacernos llegar sus comentarios o preguntas para nuestro invitado y comenzamos. Jacinto, es una satisfacción contar una vez más con su presencia en el programa. Gracias por venir. Y vamos resumiendo los conceptos de turismo para ir entrando en el tema. Bienvenido. Gracias, Silvio. Y un placer estar nuevamente aquí en la esquina del Coco para conversar un poco sobre lo que a usted y creo yo poco a poco a mucha gente de Ibarra y no solo de Ibarra le interesa. El entender un poco lo que es esta ciudad, tratar de, a veces hasta de adivinar lo que fue Ibarra y lo que es ahora. Usted se ha referido a no es un estudio propiamente dicho, más bien no me gusta hablar, yo no soy historiador, no he hecho cursos de historia, sino más bien como periodista me gusta mucho la crónica. Y viene a ser una especie de crónica que se basa en la revisión de documentos, en la conversación con algunas personas. Y como bien lo señalaba usted, esta es un acercamiento a lo que debería ser una historia de la hotelería y el turismo. Inicialmente yo había pensado que era una historia del turismo, pero conversando con un técnico como Pepe Naranjo decía, no, si eso no es historia del turismo, el turismo es otra cosa. Entonces, ¿de qué es? Dice, más bien se está refiriendo a las construcciones, a lo que se han hecho los hoteles y todo lo demás. Eso es más bien hotelería. Pero bueno, yo creo que tienen las dos cosas, la hotelería y el turismo deben ir juntas, porque si es que solamente construimos edificios y no viene la gente, pues entonces, por cualquier razón que sea. Y usted decía, ¿qué definiciones hay, no? Entonces, al hacer este acercamiento, esta especie de crónica, decía que el turismo, por ejemplo, modernamente está considerado como si fuera una actividad de descanso, de ocio, de recreo. Ese es el concepto moderno. Anteriormente no era así. Y de ahí es que tenemos otros aspectos, como por ejemplo, dice, actividades diversas realizadas fuera de la ciudad o país, habituales o de residencia, comprendidos los negocios. Entonces, si nosotros unimos los dos conceptos, podríamos decir que a lo largo de la historia
entre la fundación de Ibarra en 1606 y cuando prácticamente ya se toma una decisión sobre lo que vendría a ser la creación de la actividad turística en Ibarra, que más o menos aparece en 1948 como un objetivo propiamente dicho de crear un hotel para turismo. Hay una larga historia. Entonces decíamos, ¿qué es lo que sucedía antes desde el descubrimiento, por ejemplo, de América y luego cuando llegaron los españoles a lo que era el virreinato, lo que fue el virreinato del Perú y la audiencia de Quito? En ese tiempo lo que proliferó fueron los cronistas. Yo les decía, yo prefiero ser cronista porque estamos en contacto precisamente con una realidad, ¿no? Los cronistas no pensaban hacer historia ni escribir historias, nada, simplemente relatar lo que ellos estaban mirando, lo que ellos estaban viendo. Pero quedaba como un testimonio histórico. Indudablemente, y la historia del Ecuador, la primera historia es la que se construye con base en los testimonios de los cronistas. Entonces, diga usted, por ejemplo, cuando nos hablan de la historia de Ibarra y de la historia de Caranqui, nos hablan del Templo del Sol. Dicen que el Templo del Sol de Caranqui fue uno de los edificios más valiosos y más ricos de lo que actualmente es el Ecuador. Dice que las paredes estaban cubiertas de placas de plata y que cuando vinieron los españoles, el primero que llega es Sebastián de Benalcázar y con todo su conjunto de españoles, lo que llegan a Caranqui y dicen que le despellejan al Templo del Sol como si le despellejaran a San Bartolomé. Así como le quitaron la piel a San Bartolomé, le quitaron la piel de plata que tenía él. ¿Y quién lo dice eso? Lo dice un cronista, uno que estuvo presente o a lo mejor alguien que escuchó lo que verdaderamente hicieron los españoles. Y cuando nos vamos a la historia de Quito, vamos a encontrar páginas en las que nos relatan lo que era Quito. Y eso, ¿quién lo hace? Los cronistas, que recogen testimonios, que recogen vivencias. No tenían documentos a los cuales referirse. Y yo creo que así se ha hecho la historia. Y lo que persiguen estas páginas es precisamente eso, ¿no? El sentar, las palabras dicen apuntes para una historia de la hotelería y el turismo. A lo mejor a alguien le sirve en algún momento cuando se decidan hacer la historia de lo que fue el turismo en Ibarra y en la provincia de Imbabura. Y hay una referencia ahí, digo, yo he buscado en las páginas web, en las páginas de internet, y usted no va a encontrar ni siquiera una historia del turismo en el Ecuador. De modo que entonces lo que estamos pergeñando en este momento son simplemente testimonios, historias. No es una verdadera historia, son anécdotas, son testimonios de la gente y también documentos en algún caso, como será por ejemplo del Hotel Turismo. ¿Pero en dónde encontró usted estos testimonios que están plasmados en su estudio? Bueno, cuando usted lee la historia, por ejemplo, cuando editó la historia del Ecuador de Salvat, hay un tomo especial que dice Ecuador visto por los extranjeros. Y hay otros tomos también, otros libros en los que se recogen los testimonios de los cronistas que hablaron sobre el Ecuador y después de los viajeros también. Entonces, porque los cronistas fueron los primeros, los cronistas españoles fueron los primeros viajeros. Pero después comenzaron, cuando ya pasó la etapa inmediata de la conquista, comenzaron a venir otras personas, entonces curiosos que venían a América Latina, a lo que es América, a lo que es la audiencia de Quito, para conocer lo que era. Entonces más les interesaba, por ejemplo, la vida de las comunidades indígenas, como cuáles eran las tradiciones que tenían, o a lo mejor en Quito, por ejemplo, cuando ya se comenzaron a construir los templos que hacían, cómo trabajaban, y todos esos relatos fueron quedando en las crónicas de Indias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España hay grandes cronistas que han ido recogiendo poco a poco todos esos testimonios que se fueron transmitiendo a lo largo de los casi 400 años en los que se fue creando la República del Ecuador, ¿no? Pero en la actualidad, inclusive algunos cabildos o municipios, como el de Quito, nombran cronistas. Tenemos el caso del doctor Jorge Salvador Lara, actualmente Juan J. Pazimiño. Aun cuando ya creo que renunció, ya creo pusieron otro allá en Quito. Pero eso, por ejemplo, yo creo que es interesante. Hay en Ibarra una época en la que hay un cronista.
y es Carlos Rivadeneira, cuando era secretario del municipio de Ibarra y también encargado del archivo. Y era el encargado de la Gaceta Municipal. De la Gaceta Municipal. Claro. Él es entonces uno de los cronistas de la ciudad. Que yo sepa, no sé si ha habido a lo largo de la historia otro, al menos en la historia de Ibarra, otro cronista. Pero es interesante porque se van recogiendo no solamente testimonios, sino también documentos de lo que pasa en una ciudad, ¿no? Y como conversábamos el día de ayer con usted, yo creo que hay muchas cosas que se han perdido, que no sabemos de Ibarra, pero que se conservan todavía de oídas. Entonces, por ejemplo, le escuchaba creo que en la pasada sesión de la Esquina del Coco, que Juan Carlos Morales se refería a Cicala, ¿no es cierto? El padre Cicala, un jesuita que vivió lamentablemente pocos años, pero que él vino a vivir en Ibarra. Y entonces de sus testimonios de haber vivido en Ibarra, de haber pasado por Ibarra, entonces se conservan algunos datos que son interesantísimos. O si no, por ejemplo, cuando leemos, hay un folleto interesante publicado por la Casa de la Cultura de Amílcar Tapia, que se refiere, por ejemplo, a los dulces y a los helados. Entonces, y él relata lo que cuentan las cartas que enviaban desde Popayán o enviaban desde otra parte sobre lo que eran esos dulces que se fabricaban en Ibarra y cómo eran de sabrosos los helados, por ejemplo. Entonces, los helados no es que los inventó doña Rosalía, pero Rosalía tiene el mérito de haberlos popularizado, aquello que ya era, quién sabe, una costumbre familiar o una costumbre de los conventos, pero ella lo populariza y le hace probar al pueblo lo que a lo mejor era una cuestión simplemente reservada para determinadas clases sociales. Y otras personas, miembros de la familia o de otras familias, se encargaron de mantener. Sí. Sabemos que hay hasta en Nueva York, que hay en España. Y lo que dice Amílcar Tapia, por ejemplo, que esto también se da en otras partes y que es muy probablemente que los helados vinieron de Europa. Así lo dice él, y ahí está en su folleto, en este folleto editado por la Casa de la Cultura en la colección Tahuando. Entonces, no fueron inventados aquí, pero sirve para demostrar que hay muchas cosas que se fueron haciendo a lo largo de la historia. Y vea, por ejemplo, posiblemente usted se acuerda, nosotros ya tenemos cierta edad, también en Ibarra el hielo lo traían de Imbabura. Así es. Y veíamos cómo, por ejemplo, bajaban las acémilas, los bloques de hielo envueltos en paja. O a espaldas de los indígenas, ¿sí? Bajaban del Imbabura y se ubicaban en donde hoy es la esquina de El Águila. Así es. Y entonces, por ejemplo, ¿cuántos de los ibarreños saben que hay allí? A nosotros nos han dicho los hieleros del Chimborazo, los hieleros, pero aquí nosotros tuvimos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se creó la fábrica de hielo que está en la avenida Juan Montalvo, cerca de San Francisco, ¿no es cierto? Eso fue lo que rompió esa tradición, pero los helados de paila se hacían con hielo del Imbabura. Entonces, esos aspectos que son los interesantes y que nosotros los vamos rescatando de la historia de Ibarra. Pero ¿quiénes deben ser los encargados de rescatar? Son los que conocen, los que ya por su edad decían, o a lo mejor conversando con sus padres, saben qué es lo que se hacía en Ibarra, pues no es cierto. Y eso es lo interesante de esto que al menos en el aspecto de lo que yo he tocado, es en lo que se refiere, por ejemplo, a lo de los hoteles. Y usted me preguntaba, ¿de dónde saca? Pero conversando con la gente, ¿no es cierto? Que usted va al Parque de la Merced y le dicen, vea, ese era el Hotel Roma. Y pasa al Parque Pedro Moncay y dice, vea, este era el Hotel Imperial. Y bueno, ¿y cómo es el Hotel Imperial? ¿De dónde era? ¿Quién vino? ¿Quién manejó el Hotel Imperial? Y entonces nosotros nos comenzamos a preguntar cómo habrá sido en ese tiempo, que venía la gente, se paseaba, no venía, o qué hacía la gente. Vamos entonces al primer momento, el turismo de los viajeros. Es interesante el turismo de los viajeros, ¿no es cierto? Le decía hace un momento, Silvio, que al principio son los cronistas los que acompañan a los españoles, entonces van relatando lo que encuentran, los caciques, las guerras, recogen pues lo de las guerras. Por ejemplo,
¿De dónde sale lo de la batalla de Yaguarcocha? Son de los cronistas que escucharon a los indígenas cuando estaban aquí. ¿Por qué se llama Yaguarcocha? Pues les van a contar, ¿no es cierto? O si no, ¿dónde nació Atahualpa? Cuando usted escucha algunos peruanos, los peruanos dicen, no, es del Cusco. Pero en cambio nosotros tenemos testimonios de que Atahualpa nació en Caranqui. Pero hay otros cronistas que le dicen, no, nació de Quito, nació en Quito. ¿Quién tiene la razón? Entonces, cuando usted le pregunta a Enrique Ayala dice, mire, analicemos lo que dicen los cronistas. Y para él, indudablemente, hay testimonios en los cuales le dicen que Atahualpa nació en Caranqui. Y nosotros precisamente tenemos ahí un monumento a Atahualpa, que lamentablemente en algún momento hasta se le quiso borrar de la... Claro. Y ¿quién se levanta? La gente de Caranqui, que dice, no señores, por lo menos eso debemos defender, ¿no es cierto? Saludamos a Ibedia Selga, a nuestro buen amigo Gabriel Sánchez Charbet en Guayaquil, a mi hija María Gabriela, que también se ha unido a este programa desde la ciudad de Quito, a Galo Benavides Montenegro, a Juan Fuentes Larrea, a Mario Cervantes Toledo. Bienvenidos al programa. Sigan sumándose, sigan comentando, sigan preguntando y sigan compartiendo para que el programa se difunda hacia otras latitudes. Usted menciona que el turismo de viajeros evoluciona más tarde a otro diferente, el de los migrantes. Sí. Ahora decía usted del turismo de los viajeros, no es cierto, que no lo precisé, pero comienza a venir gente que simplemente quiere conocer lo que pasa. Ya no le interesa el recoger lo que sucedía, las guerras de los indígenas. Entonces ya pasa siglo y medio y comienzan a llegar acá por otros fines. Entonces, por ejemplo, hay también gente con criterio científico. Entonces quieren ver qué es lo que pasa aquí en este rincón de América Latina que se llama la Audiencia de Quito. Y comienzan a venir. Por ejemplo, los primeros científicos que llegan con la misión geodésica francesa. ¿Y ellos qué hacen? Relatan las cosas desde el punto de vista científico. No les está interesando ni el paisaje, no les interesan ni las comunidades indígenas, les interesa ver desde el punto de vista científico qué es lo que pasa en este sector. Entonces son otros visitantes. Entonces hay relatos, por ejemplo, de Carlos María de la Condamine. Él va a hacer un viaje, por ejemplo, por la Amazonía. No sabemos si es que ellos relataron algo. Lamentablemente nunca se ha hecho un estudio de lo que se refiere a Ibarra con esos viajeros. Y por ejemplo, la llegada de uno de los grandes científicos alemanes, pues no es cierto, que llega acá al principio del siglo XIX, año 1805, 1810, o si no del colombiano Francisco José de Caldas, que ellos también pasan por aquí y recogen cuál es su criterio, cuál es su objetivo principal. El objetivo principal es inclusive los aspectos, por ejemplo, conocer los vegetales, conocer qué es lo que se produce aquí. Y mire lo que pasa con Francisco José de Caldas. Él es uno de los grandes revolucionarios de la independencia, que llega a Sámano y simplemente lo hace fusilar. No le importaba para nada el que sea un científico. Entonces esas cosas eran los viajeros los que hacían. Y indudablemente que hay etapas, ¿no es cierto? Pero más tarde esos viajeros que eran eminentemente científicos, que se preocupaban de lo que sucedía en Ibarra o de lo que sucedía en Quito, o de lo que sucedía principalmente en la serranía, porque poco encontramos de la costa, pero sí de la serranía, con excepción, por ejemplo, de la misión geodésica, que parece que llegó a una de los cabos de Manta, geográficamente un cabo, en donde instaló uno de los puntos de observación, pero en cambio su trabajo más se refiere a lo que hicieron en la serranía. Entonces en Riobamba, no sé si también acá en
en Oyambaros, en la provincia de Pichincha, pero no sé si avanzaron hasta acá, hasta Ibarra. Eso no tenemos unos datos muy certeros inmediatos, porque de Ibarra poco nos hemos preocupado de ver qué es lo que hicieron los geodésicos franceses. Y también un poquito antes, juntamente con ellos, no hay que olvidarnos que vinieron dos españoles. Pero dos marinos españoles. Es una pirámide pequeña que hay en la loma de Guayabillas. Ahí sí ya me ganó, no sé quién habrá hecho eso, ¿no? Puede ser que sea del Instituto Geográfico Militar, cuando hicieron dicen que es anterior. ¿Anteriores? Muy anterior, sí. Así es. Pero, por ejemplo, de Antonio y Jorge Juan de Ulloa, ellos publican las noticias secretas de la presidencia de Quito. Y son los primeros que se refieren, por ejemplo, y cuentan lo que era la vida de Quito, principalmente de los clérigos, de las monjas y todo eso, cuál era la clase de vida que ellos llevaban, que no era nada ejemplar en ese tiempo. ¿Quiénes son? Los que están aquí, los que preguntan, los que consultan, los que ven, y no les interesa otra cosa. Entonces, el turismo de viajeros, con el tiempo se transforma y se convierte en turismo de agentes viajeros. De agentes viajeros. Nosotros, por ejemplo, es interesante en la historia aborigen que hay comerciantes, hay gente especializada en el comercio, entre los indígenas, y estos son los famosos mindalaes. Y los mindalaes viajaban por todas las regiones. Entonces, por ejemplo, de los más famosos mindalaes de aquí, de la provincia de Imbabura, son los otavales, los indios otavaleños. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y en dónde iban a vivir o dónde se hospedaban ellos? Entonces hacemos una referencia con los tambos. Le preguntaba a Pepe Echeverría, ¿hay tambos en Imbabura? Dice, claro que había tambos. ¿Cuáles eran los principales tambos? Uno de los principales tambos posiblemente era el de Caranqui. Y había otro en el sector de Ambuquí, y había otro, porque cada 20 kilómetros, de acuerdo con las medidas actuales, los indígenas establecieron sitios en donde se ofrecían descanso, hospedaje, había comida, había posibilidades, inclusive debe haber sido de ventas, porque los indígenas se desplazaban. Entonces ellos no iban a caballo, no iban pero seguramente iban llevando todo lo que era la mercancía, pues no es cierto. Y hay una cosa curiosa, no sé si usted ha escuchado que en Ibarra hablaban ya en el siglo XX de un tambo. Eso me contaban gente que vive en el Parque La Mercedes. La casa de la familia Rosales era un tambo. Uh-huh. En la esquina de la calle Sánchez y Cifuentes y Flores. Sí. Entonces, ahora eso está por comprobar, habrá que preguntarle a la familia si es cierto así, pero que en esa casa grande era donde también los que, principalmente cuando todavía no se había establecido el Parque de la Merced, sino que era una gran explanada en donde hasta jugaban o hacían ferias y todo lo demás, llegaban los que transportaban, ¿no?, los arrieros. Y en esto tengo un testimonio de Carlos Salazar, no sé si se acuerda usted, que tiene actualmente una hostería en Canamballe. Uh-huh. Él decía que, no sé si es un tío abuelo de él que le contaba, que llegaban con los mulares, llegaban con los arrieros y se quedaban en el Parque de la Merced a descansar, pero no a descansar como quiera, sino a pasarse la noche para que descansen los animales y todo lo demás, y los que podían dormir, dormían. Y para eso aprovechaban los portales. Aprovechaban los portales, pero también dice que se pasaban la noche a veces calentándose un poquito y tomaban los draques. ¿Qué eran los draques? Los draques eran copas de puntas, no, más bien cafés con una copa de punta. Eso, por ejemplo, nosotros aquí en Ibarra no tenemos mucho, no conocemos mucho, pero dice que a él le contaba a su tío abuelo que eso así se pasaban las noches, de claro en claro, o si no, durmiendo los que podían, y los mulares también descansando, pues no es cierto. Pero eso era, ¿quién da testimonio de eso? Un familiar de los que vivían en ese tiempo haciendo un trabajo de arrieros, ¿no?
Ya entrando al siglo XX, los sitios de hospedaje tomarían la forma de pensiones que ofrecían servicios básicos. Sí, en ese Había sentido. también residenciales y posteriormente hoteles destinados a ofrecer alojamiento a los viandantes. Claro, y ahora sería interesante el referirnos, ¿no es cierto?, a algunos de las pensiones que había. Por ejemplo, dice que Cristóbal Tobar Subía en su monografía recoge el testimonio del jesuita Padre Aguilar, refiriéndose a lo que decíamos de que descansaban en los portales, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que descansaban en los portales? Porque dice que en el día del terremoto de Ibarra, que fue el 16 de agosto de 1868, muchos murieron en los portales. ¿Y qué dice Cristóbal Tobar Subía recordando al Padre Aguilar? Dice, después de mencionar los fallecidos de entre las diferentes familias, dice, además de estos, un número considerabilísimo de vendedores que, habiendo acudido a la feria, se habían quedado en los 3 portales de la plaza. Ellos son los que murieron, también pagaron el tributo al terremoto. Pero en cambio, por ejemplo, también dicen, un ejemplo hay del Tambo, dice, un testimonio de un joven vecino de la Merced, la casa que en aquel tiempo denominaban el Tambo, residencia de la familia Rosales, esquina de las Sánchez y Cifuentes y Flores, que es lo que habíamos de un determinado momento hablado. Y como testimonio también, por ejemplo, yo recuerdo cuando era muchacho, de vez en cuando venían lo que nosotros llamábamos los indígenas cayapas. Y los cayapas, que eran unos indígenas que venían con el pelo lacio, tenían un cerquillo en la frente, y venían vestidos con unos ponchos negros a rayas, y se hospedaban en el convento de Santo Domingo. ¿Eran de lo que hoy es Esmeraldas? De Esmeraldas, claro. Llegaban no podemos decir cada cierto tiempo, pero eventualmente llegaban, y ahí se hospedaban. ¿En dónde se hospedaban? En los corredores, ¿no es cierto?, del convento. Y podríamos nosotros decir que buena parte de los portales, lo mismo que los conventos que tenían así esas posibilidades aquí en Ibarra, principalmente los dominicos, no sé si también los mercedarios, servían de hospedaje para gente que no tenía posibilidad de acceder a otros sitios. Hospedaje gratuito, claro. ¿Y les proveían de alimentación? Eso sí, no le podría decir. Posiblemente no. Usted menciona también el turismo religioso. ¿En qué consistía? Bueno, cuando hablamos de turismo religioso hablamos de las famosas romerías, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, usted recuerda que alrededor del 21 de noviembre hay la famosa romería aquí de los quiteños y de la Virgen del Quinche, o hay la famosa romería que hacen también en el mes de agosto-septiembre de la Virgen del Cisne. Dice Amílcar Tapia que en Ibarra también había una celebración muy sonada antes del terremoto, que era de la Virgen de los Molinos. Y allí, no sé si tengo aquí a la mano ese testimonio de lo que él dice, de lo que dice Amílcar Tapia. A ver, lo voy a mencionar. En su folleto Cuarto Centenario de los Dominicos en Ibarra, se refiere a la devoción que ibarreños y gentes provenientes de todo lado profesaban a la imagen de la Virgen de los Molinos. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, la Virgen de los Molinos fue objeto de romerías y numerosas visitas por parte de muchos devotos, siendo el período comprendido entre 1856 y 1868 que el culto a la Virgen alcanzó su mayor esplendor. Ese era un turismo, es decir, movía gente, ¿no? Que es lo que lamentablemente, no sé si podamos decir lamentablemente, sino que en este tiempo no tenemos un imán de esa naturaleza, ¿no es cierto? Aquí en Ibarra. Aquí no. Aquí en Ibarra. Hay en el Quinche, hay en el Loja. Cisne, en Loja. Pero si vamos al Carchi también vamos a encontrar, por ejemplo, la Virgen de la Paz, ¿no es cierto? A lo la mejor, Purísima. Claro, en la Purísima de Huaca y todo lo demás. Es decir, que moviliza gente. Y ese es un turismo de la gente que llega por fines exclusivamente religiosos. En cambio, aquí no tenemos absolutamente nada. Tal vez en Quito podríamos hablar nosotros de la Virgen de la Dolorosa para el 20 de abril o en la Semana Santa la procesión de Jesús del Gran Poder, que moviliza muchísima gente que no es solamente de Quito, sino también de otras partes, ¿no es cierto? Pero eso no lo tenemos. Y a nivel mundial, el turismo religioso mueve gran cantidad de gente.
Si no, imagínense lo que sucede en México con la Virgen de Guadalupe, lo que sucede en Fátima con la Virgen de Fátima o en Lourdes, y así hay otros sitios, ¿no? O sea, el turismo religioso, el turismo de la fe también significa mucho incluso desde el punto de vista de la producción económica. Como decía hace un momento, aquí en Ibarra no tenemos nada que signifique un atractivo desde esa perspectiva, salvo lo que cuenta Amílcar Tapia, que en el siglo XIX, hasta el terremoto de Ibarra, sí había ese movimiento que llegaba para visitar en el templo de Santo Domingo la Virgen de los Molinos. Y cuando hablamos de la Virgen de los Molinos decimos, bueno, ¿y qué es la Virgen de los Molinos? Dicen que es una imagen que estaba en los molinos que tenían los padres dominicos junto al río Tahuán. Sobre el puente de los molinos, justamente. Ahí están, claro, pues todavía los rezagos, ¿no? Y la imagen aparentemente se destruyó en el terremoto. Y según lo que relatan, quedó solamente la parte de la cabeza. Pero no era en escultura, sino simplemente pintado. Y de acuerdo con lo que he preguntado y conversado, es una imagen que la tienen en el ala derecha de la iglesia de Santo Domingo actualmente. Habrá que ir a ver, ¿no? Entonces, de ahí pasamos a lo que son los primeros hoteles, ¿no? Claro, entonces, pero mientras tanto vamos a saludar muy afectuosamente a mi hijo Santiago, que nos está siguiendo en Estados Unidos, y a Gabriel Sánchez, que él averigua del famoso Coliseo Dávila y del hotel de esa familia que quedaba frente al Coliseo. Ya vamos a topar ese tema, Gabriel. Así es que vamos ya con los primeros hoteles de Ibarra. Sí, los primeros hoteles. Lo interesante de los hoteles en Ibarra es que eso lo recuerdan quienes ya tienen cierta edad y los que todavía pueden de algún momento interesarse. Uno de los primeros hoteles es precisamente, son los hoteles que aparecen en el Parque de la Merced, ¿no es cierto? Así es. Y allí ¿cuáles son los hoteles que aparecen en el Parque de la Merced, ¿no es cierto? Actual era el que nosotros lo llamábamos el Parque de la Merced, el Parque 9 de Octubre, ahora es el Víctor Manuel Peña. En 1954, en un libro que publica su papá, hay establecimientos hoteleros que se cuentan en la ciudad del hotel. Bueno, ya está el Hotel Turismo, hablaremos después. En la calle Bolívar Río Oviedo, en la esquina, ¿no es cierto? El Imbabura número 1 de la familia Dávila, que es lo que reclama, es en la calle Oviedo, ¿no es cierto? Sí. Hay uno Imbabura número 2, o sea, la familia Dávila. En la calle Flores. Sí, que es de la misma familia en la calle Flores. Habla del Imperial Hotels. ¿Cuál es del Imperial Hotels? Es de Teresa Mesmer frente al Parque Pedro Moncayo, es del esquinero Bolívar y Flores. Bolívar y Flores. Hay el Roma de Luis Andrade González en la calle García Moreno. Y junto al Hotel Roma había existido el Hotel Panamericano. Frente al Parque 9 de Octubre hay el Royal de Milton Castillo, también en la calle Flores. Y todos están alrededor del Parque de la Merced. Igualmente, por ejemplo, habla de la Pensión Bolívar. Es de Elías Ruales, dice. Elías Ruales de Benalcázar, en la Olmedo. La Pensión Varsovia de Luisa Orquera, que está en la Sánchez y Cifuentes. La Pensión El Descanso de José N. Vaca, en la Grijalva. Y la Residencial Santa Fe de Alfonso López, también en la calle Bolívar. Pero la mayor parte están alrededor del Parque de la Merced. Anteriores a estos, a lo que nombra su papá en el año 54, en la guía de 1954. Decimos que resulta interesante que todos estuvieron localizados en las inmediaciones en un rayo no mayor a 200 metros del Parque de la Merced, oficialmente Parque 9 de Octubre. ¿Pero por qué? Se ubican ahí en el trayecto a la estación del ferrocarril, porque a partir de 1929 el ferrocarril ya llega a Ibarra y entonces comienza a trasladar pasajeros y entonces se supone que comienzan a establecerse sitios de hospedaje. Y ya vamos a ver el testimonio de José Dávila, que habla del Hotel Imbabura. Entonces, por ejemplo, hablamos de las pensiones de Esmeraldas, el Descanso de una familia Vaca, la Pensión Guayas de una familia Torres,
la pensión Varsovia de Luis Orquera, la pensión Victoria, conocida como de las Maticos. ¿Por qué? Porque era de Rosa Matilde Almeida. Para la primera mitad del siglo XX, Ibarra cuenta ya con al menos 4 hoteles que son mucho más confortables que las pensiones. El Hotel Panamericano, al que usted se refería, ¿no es cierto? El Hotel Imperial, que perteneció a la Teresa de Mesmer, el Hotel Imbabura de la familia Dávila y el Hotel Royal, que son los 4 más destacados en las primeras décadas del siglo XX. ¿Qué dice José Dávila, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Hotel Imbabura? Él cuenta que era un hotel al que acudían de todas partes. Y dice, nosotros recibíamos gente de todas partes. Por ejemplo, venían los artistas. Vino la compañía de Ernesto Albán y se hospedaba ahí. Se invitaban a otros artistas que llegaban a presentarse en Ibarra, se hospedaban en el hotel Imbabura, ese el de la calle Oviedo principalmente, que era el más importante de ellos. Venía la gente de los circos y Pepe Dávila recuerda que dice, allí se hospedaron los del circo Razori, por ejemplo. Hay algún otro más, el Riquelme, el Venus y otros más que se hospedaban allí. Y el Razori sufrió una desgracia, pues nos desapareció casi en un naufragio, pues no es cierto, sí. De regreso a México. Sí, entonces, y esos hoteles son los que verdaderamente sirvieron a la comunidad, Ahora yo no sé, eso habría que consultar si es que fueron construidos para hoteles o simplemente fueron adaptados para hoteles. Eran casas grandes que sirvieron, pero no tenemos todavía testimonios, con excepción de la familia Dávila del Hotel Imbabura. Y Pepe Dávila recuerda, dice que no solamente gente de todas partes venía, sino que además había otra cosa, que era un hotel que si bien no tenía servicio de alimentación, no tenía servicio de comedor, pero sí prestaban, por ejemplo, prestaban servicio de desayuno a la gente que lo solicitaba. Y los desayunos se ofrecían a partir de las 4 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué tan temprano? Porque usted recordará que los buses a Quito o a Tulcán salían a las 5 de la mañana. ¿Por qué salían a las 5 de la mañana? Porque el viaje era largo. Claro, eran 6 horas, pues no es cierto. El que salía a las 5 de la mañana llegaba a Quito a las 11 de la mañana. Y el que llegaba a Tulcán posiblemente llegaba no a las 11, sino a las 12 por lo escabroso del camino. Entonces dice que a las 4 de la mañana ya estaban sirviendo el desayuno a las gentes que les solicitaban. Pero ¿quiénes más se hospedaban en el Hotel Imbabura? Según Pepe Dávila, no solamente los artistas, no solamente a veces los políticos y todo lo demás, sino que también se hospedaban los padres de familia que tenían sus hijos internos en Ibarra, porque los moradores, la gente que tenía recursos en Tulcán, los mandaba a estudiar en Ibarra. Entonces o estudiaban en el Teodoro Gómez, o estudiaban en el Sánchez y Cifuentes, o estudiaban en donde las monjas betlemitas, por ejemplo. Entonces venían, generalmente dice que los padres de familia venían cada semana. Y entonces se hospedaban en el Hotel Imbabura porque venían a visitar a sus hijos que estaban en Ibarra, que no podían regresarse todas las semanas a Tulcán. Pero igualmente venía otra clase de gente. Por ejemplo, dice, venían los vendedores de ganado. Entonces que traían los animales para faenarlos en el camal, y ellos son los que también tenían dinero y pagaban en el Hotel Imbabura. Eso lo dice Pepe Dávila. Tan es así que era tan interesante o tan importante la presencia de ellos que tuvieron que abrir un segundo hotel, otro segundo hotel, Imbabura número 2. Imbabura número 2. Por ejemplo, hay una cosa bien interesante de los hoteles, que en el año 1900, me parece que es en el año 1960, en 1961 Hugo Larrea Andrade publica la monografía sintética del Cantón y dice, es un libro pensado también en el turismo, y ahí que da datos interesantes sobre lo que son los hoteles en Ibarra. Por ejemplo, dice,
Hotel Turismo, lujoso y elegante hotel, situado en la intersección de las carreras Bolívar y Oviedo. En la actualidad, hablando de 1961, lo administra la señora Rosa de Borja y es propiedad del municipio de Ibarra, del Banco de Fomento y accionistas particulares. El Hotel Imperial, de la señora Teresa de Ortler. Seguramente ya murió su esposo. Enviudó y se casó nuevamente vez, sí, con otro alemán. Dice que le gustaban los alemanes, ¿no es cierto? Era doña Teresita Bedoya. Bedoya. Sí. Entonces, inicialmente de Mesmer y después ahora de Ortler. Situado en la esquina del Parque Pedro Moncayo. Decente y acreditado hotel. Así lo califica Hugo Larrea Andrade. Hotel Roma, de propiedad de la señora Amelia Portilla, viuda de Andrade, situado en el Parque 9 de Octubre, entre las calles García Moreno, Olmedo y Sánchez y Cifuentes. Antiguo y prestigiado hotel por su esmerado servicio de comedor y alojamiento. Es uno de los pocos que estaba ofreciendo en ese momento servicio de comedor. Hotel Imbabura, situado en la carrera Oviedo, del que hemos hablado, propiedad de Luis E. Dávila, atiende únicamente servicio de alojamiento, salvo lo que decíamos que ofrecía los desayunos para los que los solicitaban. Hotel Berlín, este aparece ya, también en el Parque 9 de Octubre, propiedad del señor Atanasio Adati. Servicio esmerado y confort para los viajeros. Hotel York, servicio de comedor, situado en la Plaza de la Merced, Carrera Flores. Hotel Royal, propietario Milton Castillo, servicio de alojamiento, situado en la Carrera Flores. Y vienen las pensiones, sigue Varsovia, es la que más permanece en manos de Luis Orquera, del señor Luis Ruales Benalcázar, la pensión Olmedo, la carrera la Olmedo, en la carrera Velasco, a una cuadra de la estación del ferrocarril. San Lorenzo, propietario Juan Meneses, pensión del señor Juan Manuel Yepes, la pensión Victoria de Rosa Matilde Almeida, que decíamos de los maticos. Pero hay otro aspecto interesante que trae esa monografía y habla del número de pasajeros. A ver, cuente. Dice, Hotel Roma, en promedio tiene 35 pasajeros diarios. El Hotel Imbabura, en promedio 35 pasajeros diarios. El Hotel Berlín, en promedio 18 pasajeros diarios. El Hotel Royal, 20 pasajeros. El Hotel Imperial, 24. El Hotel Turismo, que estaba en funcionamiento, tiene 70. La pensión había descanso. Un movimiento interesante. ¿No? Sí. Claro, eran viajeros, pero principalmente ellos no venían por turismo recreativo, sino más debe haber sido por comercio, por negocios y todo lo demás. La pensión El Descanso tiene 15 pasajeros, la pensión Ecuador 12 pasajeros, la pensión Esmeraldas 8, la pensión Victoria 9, la pensión Olmedo 21, la pensión San Lorenzo 20, la pensión Ibarra 14, la pensión Bolívar 21, la pensión Santa Fe 8, la pensión Varsovia 30 y la pensión sin nombre 4. Si nosotros sumamos, debe haber más de 200 pasajeros que recibían hospedaje en hoteles y pensiones de Ibarra. Gracias a Eduardo Naranjo, que nos envía saludos, está viendo el programa y disfrutando de sus vacaciones. Es importante, Jacinto, que hagamos un capítulo especial para lo que usted llama el segundo momento, la creación del Hotel Turismo de Ibarra. El 31 de diciembre de 1947, menciona usted en su estudio, el subsecretario de Municipalidades del gobierno de Carlos Arosemena Tola, mediante el telegrama número 5, informaba al municipio de Ibarra que se ha expedido el decreto ley de emergencia autorizando a los municipios para que otorguen las correspondientes garantías en favor de quienes se encontraren dispuestos a emprender en la construcción de hoteles con los préstamos que concede el Export Bank de los Estados Unidos. Es interesante, ¿no? Este dato se lo encuentra en las actas del municipio de Ibarra. Uh-huh. Y primera reflexión, es el 31 de diciembre, al terminar el año. No están festejando al año viejo, nada, sino que están sesionando, están mandando un telegrama diciendo hay plata para construir hoteles. Bien, llega el 31 de diciembre. Y el 5 de enero hay una sesión del municipio. En ese entonces, presidido por el doctor Cabezas Borja. Cabezas Borja, el primer alcalde, porque antes de Cabezas Borja eran todos presidentes del consejo. Y hay dos concejales que dicen... El primer alcalde de elección popular. Y el
Y dos concejales dicen, está interesante esto, pues no. Debemos construir un hotel en un terreno del municipio. ¿Y cuáles son los concejales que intervienen? Allí están nombrados. Está su papá, que es Abelardo Morán, y junto con el doctor Jorge Dávila Mesa, han decidido, dicen, presentar un proyecto para la construcción de un buen hotel en el terreno municipal situado en las carreras Bolívar y Oviedo, que es donde actualmente está el gobierno provincial. Pero más adelante en el relato de la construcción del Hotel Turismo, vamos a ver que ese terreno no era municipal. Entonces ya lo vamos a decir qué es lo que había pasado. Pero es interesante el hecho de que el 5 de enero, en la sesión de Cámara, los dos concejales digan, ya tenemos un proyecto, vamos a hacer un proyecto. De recibir la noticia, claro, de que existen fondos. ¿No? Y no olvidemos, Silvio, que en ese tiempo, hasta el 6 de enero, era feriado, eran vacaciones, y el 6 de enero había el famoso Corso de Flores. Pero el 5 estaban sesionando los concejales y dicen, bueno, es interesante, veamos qué es lo que se puede hacer con un hotel, un buen hotel, dice, un buen hotel en el terreno que es propiedad del municipio de Ibarra. Pero este hecho es importante. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a tramitar el crédito o el préstamo, en la práctica al municipio al que le prefieren es al municipio de Ibarra. Todos los demás tuvieron que declinar. ¿Y por qué le dan al municipio de Ibarra? Porque es el primero que muestra su interés en construir un hotel. El primero. Vea qué interesante. Por eso le dan. Y claro que posiblemente le dieron con posterioridad a los otros, pero este simple hecho de haber acogido la petición y la posibilidad del crédito del Eximbank es lo que le motiva al Estado al favorecer al municipio de Ibarra. Pero hay otro aspecto importante en esto. Es decir, a partir del 5 de enero, las discusiones en las actas del municipio y entre los concejales van y vienen, unos a favor y otros en contra. Pero no olvidemos que en 1948 se nombra un nuevo presidente. Carlos Julio Arosemena era un presidente interino y luego de las elecciones es electo Galo Plaza Lazo. Y una de las primeras gestiones que hace Galo Plaza Lazo es invitarle al municipio de Ibarra a que participe para la construcción del hotel. Desde esa gestión, Galo Plaza Lazo se interviene para que se construya el hotel de primera clase en Ibarra. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los argumentos que tiene Galo Plaza? Galo Plaza dice, estamos haciendo una campaña y van a venir muchos turistas norteamericanos para visitar el mercado de Otavalo. E Ibarra tiene igualmente posibilidades, hay diversas manifestaciones, sobre todo deben ser arquitectónicas o tiene cosas que mostrar a los turistas. Y por eso queremos que después de Otavalo lleguen a Ibarra y se hospeden en el hotel. Y ese criterio de Galo Plaza es el que se mantiene, y en varias oportunidades, lamentablemente para este estudio no tuve la posibilidad de revisar el archivo del diario La Verdad, pero en una revisión anterior, allí hay ocasiones en las que menciona el diario La Verdad que Galo Plaza vino para ver cómo iba la construcción del hotel. Claro que la construcción no se hace de inmediato en el año 1948, sino que se dan prácticamente 2 años de gestiones. Hay cosas importantes. Inclusive ha habido problemas porque se descubre que el terreno no pertenecía al municipio. Entonces, habían decidido inclusive desechar el proyecto de construir el hotel y convertirle ese solar en una plaza. En una plaza, en un parque. Inicialmente dicen hagamos un edificio de arriendos. O sea, surgen alternativas, hagamos un edificio de arriendos. Y cuando ya deciden la construcción del Hotel Turismo, dicen, pero el primer obstáculo es que no es nuestro, el terreno no ha sido nuestro. ¿De quién ha sido el terreno? Entonces,
allí hay una cosa muy interesante que cuando comienzan a investigar, dice que la historia se remonta a 1889. En ese año el municipio de Ibarra hace efectiva la voluntad de Pedro Moncayo. Fíjese qué es lo que... Y con su legado, no nos olvidemos que Pedro Moncayo deja su herencia al municipio de Ibarra para la construcción de una escuela femenina. Claro, Entonces, la escuela dice, Pedro Moncayo, justamente. Claro. En 1889 el municipio quiere hacer efectiva la herencia de Pedro Moncayo. Con su legado crea en esa ubicación la escuela para niñas que estaría dirigida por las religiosas bedlemitas. Mire que estamos en 1889 y son las bedlemitas las que se hacen cargo de la escuela de niñas. Actualmente desapareció ya pues la escuela. Claro. Ahora es parte del colegio Ibarra, que es la unidad educativa pues, Ibarra. No. Dice, con los años la dirección del plantel pasa a otras manos, dejan las bedlemitas y lo comienzan a dirigir personas particulares y el municipio retira su apoyo. Pero sucede algo curioso y dicen las actas del municipio. Utiliza los recursos para la construcción del palacio municipal. Entonces ahora hablarían de malversación de fondos, pues no es cierto. Si estaban para una escuela, ¿cómo lo destinan para construir el palacio municipal? Pero dice, y toman los fondos y los colocan a mutuo. O sea, como si dijéramos un crédito, un préstamo para que le genere intereses. Figura que con el tiempo multiplicaría su valor. La casa... ¿Qué monto tenía ese fondo? No. Creo que se menciona una asignación presupuestaria de 150,000 sucres anuales. Puede ser, no sé, eso sí no le he investigado. Y dice, a ver, ¿qué más? Figura que con el tiempo multiplicaría su valor. La casa pasa a convertirse en una cárcel, que en la década de los 40 es abandonado. En 1940 es un baldón para Ibarra, es como más o menos la casa que queda al lado del CNT. Abandonada, un desperdicio en pleno centro de la ciudad. Y cárcel a una cuadra del parque. Eso es lo que resulta, pues, ¿no es cierto? Entonces, dice que a finales de octubre de 1948 el Consejo comisiona al alcalde Luis Cabezas y al concejal Sergio Enrique Ayala para realizar gestiones en Quito para la transferencia de recursos. Van a hacer las gestiones. Y en las gestiones se entrevistan, imagínense qué amistad habría o qué posibilidad, qué actitud del presidente. Van y se presentan y el presidente les recibe. Y el presidente Galo Plaza les dice, hay que hacer el hotel. Insiste en la construcción del hotel. Y vienen a la sesión de cámara y dicen, hemos hablado con el presidente y el presidente dice que no hay plata para esto, pero que nos puede ayudar para el hotel, para hacer las gestiones. Entonces dice que las actas del Consejo del 8 de noviembre recogen el informe de los comisionados. ¿Qué les dijo el presidente Plaza? Sería muy conveniente hacer un hotel moderno en el terreno central que tiene el municipio para recibir la gran ola de turistas americanos que vendrán a Otavalo, de donde pasarían a Ibarra, que también tiene lugares dignos de conocerse. Es lo que le relataba hace unos momentos. Pero también menciona que si el municipio acepta esta sugerencia, el gobierno le ayudaría en sus gestiones para conseguir el préstamo, ¿no? Sí. Y entre las gestiones que hace Galo Plaza, van de nuevo los concejales, hacen las gestiones y le proponen, ahí viene un ingeniero y habla con el alcalde y se compromete a hacer los planos. Y entonces le dicen a Galo Plaza que hay un ingeniero que puede hacer los planos. Entonces dice, yo quiero hablar con el ingeniero. Claro. Y el ingeniero habla con Galo Plaza y viene y les cuenta, dice, ya hablé con Galo Plaza y él está de acuerdo en que nosotros, en que yo haga los planos. Y le preguntan, ¿cuánto va a costar los planos? Entonces dice, yo cobro el 6% de lo que costaría la construcción. Y hacen el cálculo de cuánto les va a costar la construcción. Él mismo hace los cálculos, les presentan los datos. Y salía que los planos iban a costar 150,000 sucres. Solamente la
la planificación del hotel. En este tiempo ya está de concejal don Tobar Subía. Él dice, ¿cómo vamos a pagar 150,000 por unos planos? Eso está cobrando de más. Mejor hagamos un concurso y pongamos de premio 20,000 sucres y van a ver cuánta cantidad de ingenieros o arquitectos vienen y hacen los planos. Pero esa propuesta de Tobar Subía no se cumple y a la final no sabemos no dicen las actas cuánto se pagó. Es el propio ingeniero con el que va a hacer los planos. Y eso con la autorización y la venia del presidente de la República. Dice, según el alcalde, contrae una carta del presidente. En esta, el señor presidente menciona que se ha reunido con el ingeniero. Dice además que considera necesario dar los pasos a fin de poner la obra en marcha. Agrega que el arquitecto, se refiere a se ha comprometido a hacer los planos y cobrar el valor cuando se obtengan los fondos necesarios. Y que para llevar a efecto esta obra sería conveniente la formación de una empresa por acciones con un capital de acuerdo al costo de la obra. Pero ¿qué pasa? Hablan nuevamente sobre lo de los accionistas. Y el alcalde dice, pero ¿cómo vamos a tener accionistas? Los ricos de Ibarra no han de querer aportar. Entonces hay que buscar otra forma de financiar, porque los ricos yo les conozco que no han de querer ser accionistas del hotel. Eso es desvirtuado por Luis Tobar Subía. Dice, no señor, sí hay gente que ha de querer aportar y a la final. Y a la final se conformó la sociedad. La sociedad, claro, no está bien claro en la monografía de su padre. Sí se nombra cuáles eran los accionistas, pero no he logrado encontrar todavía el acta de conformación de la sociedad que creó el Hotel Turismo. Entonces dice Luis Tobar Subía, dice, no concibo cómo se va a pagar 100,000 al señor por el trabajo de los planos para la construcción del hotel, cantidad que es muy excesiva y que por lo mismo, según mi concepto, debe abrirse una licitación. Luego de una referencia al proyecto de la anterior administración para la construcción de un teatro, Tobar Subía dice, no concibo que se quieran estimar 100,000 en la elaboración de plano. Lo que puede hacer es abrir un concurso y tengo la seguridad de que se presentarían algunos arquitectos, para lo cual se debe fijar un premio de 20,000 y al vencedor en este concurso darle la dirección de la construcción del edificio. Entonces van así discutiendo, hablando, hasta que a la final se conforma la empresa de lo que vendría a ser una especie de empresa de economía mixta, en que interviene en ese tiempo la Corporación de Fomento, el municipio de Ibarra y accionistas particulares. Y son ellos los que deciden la construcción del Hotel Turismo. No hay los datos exactos de cuánto costó la construcción del hotel, pero para 1953 el Hotel Turismo ya estaba en vísperas de funcionar. Y por ejemplo hay un acta en la que dicen, tenemos que presionar para que ya esté el Hotel Turismo antes de la Semana Santa, porque en la Semana Santa viene mucha gente a visitar Ibarra, viene a Ibarra, y el hotel ya debe estar en funcionamiento. Es interesante porque a veces se dice, no, si Ibarra no recibía nada, pero cómo es que hay criterios y cómo se habla en las actas de que ciertamente hay un gran movimiento, y como veíamos hace un momento, ¿no?, esos datos de cómo los hoteles y pensiones recibían gente en promedio, que posiblemente eran alrededor de unas 200 personas para esa ciudad en ese tiempo, que no debe haber pasado de los 14,000 habitantes, porque me parece que en el censo de 1950 Ibarra tenía 14,000 habitantes. ¿Hasta cuándo funcionó el Hotel Turismo? El Hotel Turismo, eso es no he podido en principio encontrar cuáles fueron primero las razones para que el Hotel Turismo deje de funcionar y que se lo derroque. Y posteriormente lamentablemente. Parece que el Hotel Turismo comenzó a declinar cuando comenzaron a funcionar otros hoteles. No hay que olvidar que en 1970 ya comienza a funcionar Chorlaví, pero Chorlaví no es todavía una competencia para el Hotel Turismo. Primero, ya desde 1953 hasta 1980 significa que son 27 años que tenía fama el Hotel Turismo.
Incluso, por ejemplo, hay quienes mencionan de que estaba en las guías turísticas mundiales del Hotel Turismo. ¿Por qué? Porque el equipamiento era increíble. Hay una parte en la que el municipio se ve obligado de urgencia a poner 100,000 sucres, porque todo el equipamiento estaba en un puerto de Checoslovaquia, esperando solamente la plata para embarcarlo. Entonces, la cristalería, la cubertería, los platos vinieron de la vajilla, todo lujo. Eso, de lujo. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es que se dejó perder todo eso, no? Incluso, por ejemplo, quienes conocieron más jóvenes y vivieron el lujo del Hotel Turismo, dicen, ¿dónde están las lámparas, no? ¿Dónde están las lámparas que deben haber sido lo que se llamaba en ese tiempo las lámparas de Bohemia, pues el cristal de Bohemia? Y esas eran. Claro, hay malas lenguas que dicen que están en casas de algunos exfuncionarios del municipio de Ibarra. Simplemente pagaron lo que era de inventario, el valor de inventario, y se quedaron con lo que hay. Eso no lo podemos asegurar ni afirmar, pero lamentablemente es triste ver cómo un patrimonio de esta naturaleza se dejó perder. Ahora, yo he averiguado algunas en esta conversación con gente que de alguna manera conoció lo del Hotel Turismo, y hablan que posiblemente la declinación del Hotel Turismo comenzó cuando falleció el coronel Borja, que era el encargado, y quedó eso en manos de la administración de su señora esposa. Pero más adelante, no sé si usted tuvo oportunidad de leer un reportaje que hace Lilo Linke, una periodista norteamericana que escribía para el diario El Comercio y que se movilizó por todo el país, en el que habla de lo que significó el Hotel Turismo para Ibarra. No sé si valga la pena leerlo, al menos un poco. Dice: Ibarra, otra ciudad en transformación. Durante estos últimos años, Ibarra ha perdido gradualmente su aire soñoliento, hasta hace poco tan fielmente preservado desde la época colonial. Ya en marzo del año pasado, cuando pasé breves horas allí, me di cuenta que la Bella Durmiente, se refiere a Ibarra, la califica de Bella Durmiente, comenzaba a despertar. En poco más de 16 meses no solo ha abierto los ojos, sino que se ha puesto de pie. Y dice, ¿cuál es el príncipe que produjo este cambio profundo? Bueno, en la vida real las cosas no suceden de manera tan sencilla. No intervino un solo hombre con poderes mágicos, sino una serie de factores, algunos bastante prosaicos. Es un poco difícil ponerlos en orden de importancia, pero creo que mucho ha influido el Hotel Turismo. Lo que un día llamaron elefante blanco ya no alcanza, dijo el coronel Pablo Borja, el arrendatario. Estoy construyendo 6 cuartos más junto al patio. Por supuesto, no siempre las 90 camas están todas ocupadas. La mayor afluencia se nota los viernes y los fines de semana. El coronel, hombre de empresa, ha tratado de hacer la estadía de los turistas siempre más atractiva. Todos los domingos trae una orquesta de jazz de Cotacachi. Los músicos son excelentes y visten el traje típico de los indígenas de la región, lo que les hace simpáticos a la vista de los visitantes extranjeros sobre todo. La orquesta toca en el pequeño bar decorado con escenas de corridas de toros, otra innovación del inquieto coronel, y desde las 11 de la mañana las parejas bailan al son de música ecuatoriana e internacional. En estas ocasiones se unen a los huéspedes del hotel jóvenes ibarreños y hacendados vecinos. Afuera en la calle se ven 10 y más automóviles de los últimos modelos. Obviamente las 200 o más personas que se hospedan en promedio semanalmente en el hotel tienen que comer de lo mejor: huevos, carne, leche, legumbres y frutas en cantidades que significan apreciables entradas para el mercado. Se emplea un numeroso personal, entre ellos a una indiecito tabaleña de 16 años con su traje lindo y limpio, que es el regocijo de los turistas gringos, a quienes justamente el Ecuador quiere atraer.
Este es un artículo recogido en las publicaciones del cincuentenario del Instituto Tabaleño de Antropología, editado por Plutarco Cisneros. Qué lamentable la desaparición del Hotel Turismo, ¿sí? ¿No? Imagínese este momento, cómo hubiéramos tenido un hotel de esa categoría en el centro de la ciudad, ya con la población que tiene Ibarra y con la población que viene frecuentemente, que circula entre Quito, Ibarra, Tulcán. Sí, en realidad, y uno no se explica, ¿no? ¿Cómo quienes tuvieron la responsabilidad de conservarlo lo dejaron morir? Pues no. Yo recuerdo cuando ya regresé a Ibarra, el Hotel Turismo ya comenzaba a perder las ventanas, los vidrios rotos, pusieron allí creo que hasta documentos del municipio que volaban con el viento, se robaban los chicos. Entonces uno no alcanza a enterarse qué es lo que hay detrás, ¿no? En algún momento conversábamos con alguna gente y decía, no, hubo ahí lamentablemente cuestión de dijéramos casi de competencias entre otros con otras entidades. Por ejemplo, se habla de que el hotel esto no está confirmado, es solamente una versión de que se le encargó la administración a una entidad colombiana de Germán Herrera, una cadena colombiana de Germán Morales, me parece que es Germán Morales, y que él se hizo cargo de eso. Y que lamentablemente él no le dio el sustento para mantenerle el hotel. No podría decirle, no sabemos a quién dirigirnos para encontrar una explicación de lo que pasó con el Hotel Turismo. A lo mejor quienes nos están escuchando en este momento, alguien sepa algo más y podamos decirlo, porque hay que conservar para la historia también y de alguna manera saber decir, miren, son cosas que los ibarreños dejamos desaparecer y sin beneficio de inventario, ¿no? Eso sí. Así es, Jacinto, qué interesante su conversación basada en sus apuntes para la historia de la hotelería y el turismo de Ibarra. Nos cogió el tiempo y queda algo muy importante, lo que viene en el tercer momento, desde la hacienda a Hostería Chorlaví y el sueño loco de la construcción y puesta en funcionamiento del Autódromo Yaguarcocha. Comprometido, sí, Jacinto, para conversar. Para de aquí a algunas semanas. Claro. Esperemos Muchas gracias, que haya sido Jacinto, de interés para los ibarreños que nos han escuchado. Ojalá esto no solamente les recuerde lo que ha sido Ibarra, ¿no? En esa parte central y ahí están los ex hoteles, pues no. Y si vamos, por ejemplo, y vemos el almacén El Repuesto, ¿por qué es el almacén El Repuesto si allí era un hotel, no? Ahí era el Hotel Roma. Uh-huh. Y vemos al frente hay otro edificio alto, casi de 3-4 pisos. ¿Qué hotel estaba ahí? El Royal. El Royal. Entonces podemos decir, y llamamos a los ibarreños, ¿qué hoteles había? Y vamos a la pensión Varsovia y vamos a la pensión Olmedo. Esos eran los sitios en los que la gente que venía de otras partes estaba, ¿no? Tal vez los ibarreños no íbamos allá, pero la gente que llegaba a Ibarra, ¿no? Pues claro, sí, los visitantes tenían a dónde llegar, ¿no? Y lo que era la Plaza de la Merced, ¿no? Ese centro de comercio activo que había de los pasajeros, allí estaban las cooperativas de Pero lo que ha pasado también, Jacinto, es que se desplazaron los hoteles a las afueras de la ciudad. La ciudad, claro, está Hostería Chorlaví, ¿no? Está ahora, la Hostería Natabuela, la Hostería, claro, Chorlaví, la Hostería que usted mencionó, que es en Canamballe, está la Hostería San Andrés en el sector de los huertos familiares, está la Hacienda Zuleta, también convertida en una interesante plaza de recepción de turismo especial. Claro. Y lamentablemente falló eso que cuando les entregaron a la comunidad la hacienda que queda, ¿cómo es? La que va camino de la Esperanza para camino a Zuleta. Esa hacienda también interesantísima que... La Merced. Sí. A ver, que podría haber sido también otro sitio para recoger, para ver lo que fue esa capacidad de creación, de actividad cultural y de actividad también agrícola, ¿no? Que había en Ibarra, ¿no? Washington Arias Palacios le felicita a usted, Jacinto. Muy buen programa. María Luisa Pavón se une en estos momentos a la
red que está siguiendo el programa desde la esquina del Coco. Les recordamos que el programa se reprisa a través de FM Ritmo el domingo a las 8:30 de la mañana, y la grabación del video pueden verlo en cualquier momento, pueden verla en cualquier momento en la página de YouTube Radio Ritmo FM Ibarra. Muchas gracias, Jacinto, por su aporte, Silvio, importante para el conocimiento de todo lo que ha significado para Ibarra el turismo y la hotelería hasta este momento que hemos analizado y hemos conocido de primera mano, porque usted ha hecho una investigación muy prolija de lo que ha acontecido en este sentido. Y permítame nuevamente para decir que yo no soy historiador, no puedo decir eso, pero, o sea, es recoger un poco lo que son los testimonios y lo que traen también los documentos que hay en el municipio, ¿no? Por ejemplo, yo ahí en alguna parte le pongo, lamentablemente no hay todo lo del turismo. Hay aspectos que uno sí quisiera saber, pero no están en las actas. Por ejemplo, no sabemos cuáles son los accionistas, en qué momento se puso la primera piedra, cuándo se terminó, cómo se inauguró. No hemos encontrado en las actas. Y eso debería haber preocupado al municipio, claro, ¿no? Y lamentablemente no está, o a lo mejor está metido en otro documento que nosotros no hemos encontrado. Pero yo, por ejemplo, quisiera agradecer a Enrique Proaño del Archivo Histórico de Ibarra, que él, en todo lo que él estaba en su alcance, ayudó para que se hagan esta especie de investigación. Ojalá alguien haga en algún momento la historia de la hotelería en Ibarra y tenga más chance para encontrar. Pero tiene una base ¿no? fundamental. Claro. Yo creo que esto usted debe publicarlo. ¿Cuándo lo publica? Bueno, eso ya va a depender. Esto es un compromiso con el doctor José Albuja Chávez en lo que se refiere a la publicación de la Sociedad de Amigos de Ibarra, ¿no? Entonces, con la que estamos colaborando, es probable que cuando le den un turno en la Casa de la Cultura, ahí aparezca para la publicación. Gracias nuevamente, Jacinto. Gracias a los oyentes y hasta el próximo programa para conversar de Ibarra desde la esquina del Coco a través de FM Ritmo.